sido dada, entonces pobre de mí, miserable de mí, que no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Amén. Entonces déjenme saludar formalmente, no solo al que está acá en este lugar, sino también a aquellos que se encuentran vía la transmisión, ya sea en vivo ahora mismo o a la hora que lo vean desde sus hogares. Esta es su casa para cada uno de nosotros y pues permítanme dar honor al compartir de la palabra de Dios. Nuestro pastor estará bien prontico con nosotros, así que no se asuste que ya no va a durar mucho fuera. Pero aquí estamos, como dije, para representarla y representar a Cristo. Así que, como ya ven en pantalla, estaremos hoy hablando sobre un tema el cual hemos estado estudiando durante ya varias semanas, varios meses ya, tenemos como 2 meses, algo por ahí, hablando sobre la adopción. Hemos visto cómo el espíritu de adopción que hemos recibido nos transforma, nos transiciona, nos capacita, nos va, digamos que aumentando el crecimiento de gloria en gloria, como se han hablado de diferentes etapas, y se seguirán tocando esos temas. Pues dentro de todo eso, hoy el Señor me ha dado el privilegio de compartir esta que se llama la adopción nos capacita. Y tiene que ver con muchas cosas que ustedes dirán, bueno, él está repitiendo todo, pero como decía Pedro, yo no me cansaré de repetir las mismas cosas, aunque vosotros las sabéis y estéis confirmados en la verdad presente. Vamos a repetir muchas cosas desde otro punto de vista, no diferente, sino que complementa lo anteriormente dicho. Como siempre me gusta hacer un pequeño fundamento de lo que se ha ido ya aprendiendo, de lo que hemos estado aprendiendo, para poder como enlazar pues lo que vamos a estar almorzando espiritualmente hoy con lo que ya hemos visto. Nosotros vimos que cuando en el proceso de adopción siempre alguien recupera algo que había perdido, desde lo natural. Lo primero que perdió alguien que necesita adopción fue a los padres, un techo, una familia, un hogar. Y por medio de la adopción, pues eso es, digamos que devuelto. No siempre se reemplaza la pérdida de un padre natural o de una madre, pero en el Señor, pues ahí sí se completa todo, porque dice que aunque padre y madre nos dejaran, con todo y eso Él nos recogerá. Y eso tiene que ver con la adopción. O sea, al huérfano, Él lo recibe, y no solo que lo recibe porque Él dice, wow, me encontré un huérfano en el camino, sino que Él había predestinado y había hecho un plan en el cual nosotros tenemos que agradecer de por sí de que estemos aquí y de que seamos adoptados por Él. Ya todo lo demás es otra historia que es importante, que la vamos a estar viendo, pero ese es el primer paso. Ya se fui adoptado, por lo menos ya tengo mi primer paso asegurado, pero no se queda ahí. Diga conmigo, no se queda ahí. Porque la adopción nos capacita. Entonces, voy a estar haciendo uso de mis notas y las personas que ponen los versos que me caigan atrás como puedan. Claro, yo vine advirtiendo que es posible que haga algunos dobles en U, pero van a ser buenos, claro, créanme. Entonces, nada, recordaba eso, que ante una pérdida, el adoptado pues recibe algo a cambio para completar eso que había perdido. En Cristo dice que el plan que el Señor quiso fue reunir todas las cosas en Cristo, y ahí dentro de todas esas cosas estamos nosotros. Y quiero que nosotros lo veamos, eso es lo que Dios hace. Reúne todas las cosas que Él considera
que están dentro de su propósito, el cual Él ha ideado desde antes de la fundación del mundo. Y ahí es donde entramos nosotros, que no calificábamos, que estábamos muertos, perdidos en nuestros delitos y pecados, ajenos de la vida de Dios, enemigos de Dios, como dice la palabra, y Él entonces nos escogió y nos calificó y nos hizo aptos para nosotros entonces poder entrar. De eso que se trata, la adopción nos califica. Nosotros cuando no estábamos calificados para ser adoptados por el comportamiento, por la conducta, por nuestra manera de vivir en tinieblas, en oscuridad, por todo lo que queramos ponerle, no calificábamos. Y cuando intentábamos hacerlo bien, lo hacíamos bien a nuestra manera porque estábamos ajenos de la vida de Dios. Lo hacíamos bien a nuestra manera y como quiera no calificábamos. Entonces, Él nos hizo aptos. Yo quiero que me acompañen de una vez en Efesios 1. Traje unas porciones un poco extendidas para establecer un fundamento bien sólido. De concreto, Efesios 1, verso 3. Efesios 1, verso 3 en adelante. Entonces, mientras aparece en la pantalla, yo lo voy leyendo. Estoy en el verso 3. Usted lo puede buscar en la Biblia también. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. En Cristo, perdón. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso no fue ayer ni antes de ayer. Eso no fue que yo tengo 8 años en el Evangelio, que tengo 14 y hace 14 años el Señor me escogió. No. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, como yo decía, nosotros estábamos en una condición alejados de Dios, fuera de la vida de Dios, y estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, quiere decir que estábamos con mancha, sucios, alejados de la pureza del Señor. Y Él desde antes de la fundación del mundo, antes de yo hacer lo malo o lo bueno, Él me había escogido para que yo estuviera delante de Él limpio, santo y puro y sin mancha. Entonces sigo. Esas son pequeñas pausas que yo voy a estar haciendo. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque Dios lo quiso así. Eso significa en español. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces voy a hacer una pausa aquí, voy a seguir leyendo luego, pero quiero hacer una pausa aquí. Y como dije, nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Y dice que nos había predestinado para que seamos adoptados. Quiere decir que el plan de adopción no es un plan B del Señor. Bueno, ya que se dañó el asunto, yo voy a tener que adoptarlo. Ahora, Él quiso que fuese así, y es bueno que pasó así. Esa fue, digamos que, una gran estrategia del Señor, que usted no sabe por qué, y yo no sé por qué. Eso son otra historia. Pero así fue que Él lo quiso, y ese es el plan, el propósito. Eso es lo que quería decir, el propósito. Entonces, dice en el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y ahí es que quiero enfocarme. Nos hizo aceptos. Nosotros no teníamos manera ninguna, no teníamos manera alguna de nosotros poder hacernos aceptos delante de Él. En la posición que nos encontrábamos, y aún todavía hoy dependemos de su gracia. Si ya yo creo que porque estoy adoptado, porque me siento en la mesa
del rey, como suculento, una gran palabra, y tengo una revelación, y tengo todos los dones, y canto, y me despatillo, y hago de todo, aún así yo necesito de la gracia, porque el Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y él decía, la gracia que opera en mí, no yo. Entonces, ese es un punto que tenemos que tener bien claro. Pero si todavía, imagínense antes, cuando no estábamos en ninguna posición, y Él nos hizo aceptos en Cristo, en el amado. Entonces seguimos. Verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Vemos que hay un propósito propio de Él, de su propiedad, que Él lo quiso así. Entonces, quiero hacer ese énfasis en el verso 6 y el verso 8. El verso 6 dice, el cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos calificó, nos calificábamos. Y el verso 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Quiere decir que no se queda ni se limita a que Él me adoptó, y ya, sino que luego de esa adopción, Él me calificó. Yo no puedo ahora recostarme de eso, de que Él me calificó y quedarme ahí. Bueno, es verdad que no era yo no iba a poder hacer nada. Pero ahora Él me dio herramientas, que es lo que dije al principio, me dio herramientas y la hizo sobreabundar en nosotros, en toda sabiduría e inteligencia. Le voy a decir algo que va a sonar feo. El Señor no nos quiere brutos a nosotros. Y espiritualmente hablando, no nos quiere en una posición de necedad. Nos dio un cerebro en lo natural para que pensemos y nos dio la mente de Cristo para que nosotros en lo espiritual también podamos conducirnos. No se queda en que Él me calificó y ahora yo voy a seguir porque ya sí, yo soy salvo, siempre salvo y tengo que hacer lo que sea. No. O sea, el Espíritu va a dar testimonio si de verdad uno ha sido adoptado de verdad. Entonces, yo me he quedado ahí en ese puntico, pero es que es muy necesario hacer ese énfasis. Entonces decía, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, verso siguiente, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En este mismo capítulo se menciona varias veces que fue Dios que lo quiso así. Dice, según el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito, según lo que Él se había propuesto en sí mismo, y aquí dice, según el designio de su voluntad. Que por todos los lados, que uno lo sume, lo reste y lo multiplique, da que Dios quiso que fuera así. Por eso se repite mucho eso. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también ustedes, ahí se estaba haciendo esa diferencia entre los judíos y los gentiles, hablándole a los griegos. Entonces, así también ustedes, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Eso significa que es la garantía. La garantía de la herencia, nosotros dice que si somos hijos, somos herederos. Pero la herencia no se recibe de una vez, sino hasta que uno alcance esa madurez, que lo vamos a ver luego y ya lo hemos visto muchas veces. Entonces, mientras uno va creciendo hasta recibir la herencia, hay una garantía de que esa herencia te toca. Y eso es lo que la Biblia llama el sello del Espíritu. Voy a leerlo de nuevo, el verso 13, por favor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa, que es la herencia, es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces aquí vemos ese sello que se nos puso como herencia. Entonces yo me pregunto, si Él fue que pagó, digamos, esa garantía hasta la posesión adquirida, eso es lo que dice, hasta la posesión adquirida, cuando uno adquiere que uno compra algo. Todos recordamos que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Si usted y yo compramos un televisor y lo tomamos ahí fiado, como se dice, lo sacamos de la tienda pagando una cuota mensual a un año, hasta que yo no la pague completa, todavía no es mía. Entonces, aquí se habla de la posesión adquirida, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué sucede aquí? Si Él pagó y nos selló y nos puso una garantía, Él no va a hacer mala paga de que va a quedar mal a mitad del proceso. Entonces, la pregunta mía es, hay que ver si aquellos que uno ve que no terminan la carrera, era si habían sido sellados. Esa es la pregunta. Es una buena pregunta. Porque dice la palabra que el que comenzó su obra será fiel en completarla. Entonces me pregunto yo, ¿fue el Señor que quedó mal? No. Entonces ahí vamos a ver unos cuantos punticos que pueden parecer controversiales, pero en realidad creo que nos van a arrojar un poquito más de luz. Entonces, antes se nos enseñaba muchas cosas así, como esa. Que, por ejemplo, yo fui sellado con el Espíritu y si yo fallaba, el Espíritu se iba de mí. Es una enseñanza errónea. Y si yo entro a la discoteca, perdón el ejemplo que estoy poniendo, pero si entro a una discoteca o si entro a un lugar inadecuado, si dije una mentira, con esto no estoy dando licencia a que nadie entre a ningún lugar inapropiado, yo no entro a esos lugares, pero lo que quiero decir, que nos daban una enseñanza errónea de que el Espíritu se iba de nosotros y nos decían, porque Él no habita en un templo sucio. Entonces, otra pregunta que yo me hago, si el único que puede limpiar el templo se va cuando yo fallo, ¿quién entonces me va a ayudar a limpiarlo? O sea, porque es lo que dice la Biblia es eso, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Él me calificó a mí. Si yo vengo y fallo y Él arranca y se va, entonces ¿quién podrá ayudarme? Bueno, el Chapulín Colorado no se aparece ahí. Eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Estoy dando como un pequeño rompecabezas que vamos a ir armando para llegar a esa conclusión. Entonces la palabra dice muchas veces, si es que el Espíritu mora en vosotros. Entonces yo le pondría, vamos a ponerle así, si es que fuiste adoptado. Para que uno trate para que tratemos de examinarnos. Entonces, decía eso, de esa enseñanza que se nos daba erróneamente, no para, como dije, para que tengamos licencia para pecar, sino para que seamos conscientes de que el Espíritu nos da testimonio a nosotros de que somos hijos, de que somos adoptados. ¿Y cómo que da testimonio? Cuando todo me va bien. No necesariamente, puede que sí, pero no necesariamente, sino que en medio de mis errores, dice la palabra, no contristéis al Espíritu que mora en vosotros. Entonces el Espíritu se entristece, en vez de irse y abandonarme en mi situación, ese es mi ayudador, el Paracletos, el que me ayuda a levantarme cuando yo tengo una posición inadecuada. Entonces la adopción se trata de eso,
de Él, en medio de mi error, capacitarme. Y dentro de eso está la disciplina incluida. Si Él se va como me enseñaban, entonces no hay disciplina, porque ¿quién es que me va a disciplinar? O sea, si no es por el Espíritu, aunque el Señor usa personas físicamente aquí, pero eso Él lo hace también por el Espíritu, porque dice la palabra que un solo Espíritu es el que hace todas esas cosas. Entonces, continuando con ese verso, como le dije, es un pequeño rompecabezas que vamos a armar. Vamos a estar leyendo Colosenses 1, del 12 al 14, que dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aquí vuelve a repetir que Él fue quien nos calificó. Teníamos la X roja y Él nos puso el check verde ahí. Y el acusador, ese no califica, ese no, este no, y el Señor sí, ese sí. Y me calificó y te calificó a ti. Entonces, aquí vemos, ¿quién nos hizo aptos? Él, Dios, no nosotros. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, Él, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Usted sabe lo que es la potestad? La potestad es el derecho, en este caso, que las tinieblas tenían sobre mí o sobre usted. Nos ha librado de ese derecho, de esa autoridad que las tinieblas tenían sobre nosotros, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa misma frasecita aparece en el verso anterior que leímos, en el capítulo anterior, que decía eso: por medio de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiere decir que la adopción tiene que ver con la salvación. La doctrina de la salvación, si no incluye el término, o sea, aunque no diga el término, pero el hecho de que nosotros fuimos adoptados, entonces hay que revisar. Como dije, el asunto no se queda solo en que Él nos calificó, sino en que nosotros vayamos creciendo y capacitándonos. Voy a seguir leyendo Gálatas 4, del 1 al 7. Yo voy a recitar muchos versos. Y créame, cuando yo digo que son muchos versos, créame. Pero eso es mejor, porque es la palabra la que habla. Y así yo me libro de inventarme cosas. Dice Gálatas 4, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño. Entonces, voy a leer rápidamente el anterior de una vez. Lo pueden dejar ahí, es solamente para hacer una cita. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia. ¿Verdad? Nos hizo aptos para participar de la herencia. Ahora voy a Gálatas, ahí mismo donde estamos. Somos aptos para participar de la herencia. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción de hijos. O sea, cuando dice a fin de, es que el propósito era ese. O sea, Él envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, Él lo envió. No fui yo que dije, Señor, tráeme tu espíritu. Señor, yo quiero recibirte. Él envió a los corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Quién es que clama? Soy yo. El espíritu de su Hijo que envió a mi corazón y al suyo. Por ese espíritu, claro, nosotros clamamos, pero es por medio del espíritu. Entonces,
si es sin el espíritu de adopción, nosotros no somos nada. Cuando somos calificados, cuando somos capacitados, cuando somos aptos, es por el espíritu que mora en nosotros. Entonces ahí esa es la pregunta o la condicionante. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y mora en mí. Bueno, entonces decía, como es por causa del Espíritu y no de nuestra propia capacidad, nosotros entonces tenemos que rendir la vida que tenemos, someterla, que no podemos hacerlo tampoco sin la capacidad del Espíritu, pero tenemos que llegar a esa posición donde Pablo decía, ya no vivo yo, no soy yo que vivo, mientras siga viviendo yo, entonces vamos a estar en esa lucha constante que habla Romanos 8, de la carne y el espíritu, digamos que viven chocando. La carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Nosotros tenemos que poner bien claro quién es que manda, cuál ley es que nos gobierna, bajo qué estamos sometidos. Todo esto para llegar a un punto de cómo la adopción hace que nosotros podamos ser calificados y cómo la adopción nos califica, nos educa, nos hace madurar, nos da crecimiento, nos da sabiduría. Es un paquete completo. Y claro, yo lo resumí en nos capacita, pero dentro de esa capacitación está un sinnúmero de herramientas que se nos entrega. En otras palabras, nos hace capaces de nosotros poder recibir lo que Él nos entrega. Entonces, aquí voy a leer algo rápidamente. Lo que antes era imposible, Cristo lo hizo posible. ¿Por medio de qué? De la adopción que se nos fue entregado. La ley del espíritu de adopción es aquella que a nosotros nos impulsa para nosotros poder avanzar en un camino, el cual dice la palabra. Por eso dije ahorita que si Él es fiel en completar su obra, nosotros tenemos que revisar bien cuando estamos desequilibrados o cuando otra persona se ha salido del camino, si es que de verdad, porque la palabra, por lo menos la que yo leo, dice que camino de santidad, el cual, aunque por más torpe que fuera, no se extraviará. Esa es la que yo leo, yo no sé si hay otra Biblia, pero esa es la que yo leo. Pero eso fue un paréntesis. Entonces seguimos, sin embargo, aunque era imposible, Jesús cumplió con estos requisitos en la cruz y asimismo para que redimiese a aquellos que estaban bajo la ley a fin de darnos el espíritu de adopción. Quiero leer Romanos 8 como parte de ese rompecabezas que estamos armando y voy a leer muchos versos de Romanos 8. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Al Espíritu. Pero yo me pregunto, no es que, no me pregunto, sino me digo, no es que yo, porque no ando conforme a la carne, es que estoy en Cristo. No, es al revés. Por causa de que yo estoy en Cristo, yo no ando conforme a la carne. Lo voy a decir de otras palabras. El ladrón no es ladrón porque roba. El ladrón roba porque es ladrón. ¿Se entiende? Si el ladrón fuera ladrón porque roba, en el momento que no está robando, entonces no es ladrón. Pero él sigue siendo ladrón. Él roba porque de por sí ya es ladrón. Si fuera así, cuando el ladrón está robando, ahí el ladrón dejó de robar, ya no es ladrón, entonces yo lo voy a poner a administrar los bienes míos. No, porque ya no. O sea, hasta que no cambie la naturaleza del ladrón, entonces el ladrón, aunque no esté robando en este momento. Nosotros no somos mentirosos porque mentimos, ni somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores.
y mentimos porque somos mentirosos. Entonces, ¿para qué digo esto? Por causa de la naturaleza que debe habitar en nosotros. Cuando nosotros vivimos en una condición, como dice aquí, andar conforme a la carne y andar conforme al Espíritu, yo no me refiero a que uno falló en un momento. Andar conforme a la carne es otra cosa. Porque en el camino de santidad, aunque fuéramos torpes, tropezamos 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. Entonces el problema no es que no caiga, porque el Señor lo va a levantar. El problema es que uno se quiera quedar en el suelo y que uno prefiera andar en el suelo y prefiera darle las espaldas a Dios. Entonces hay que revisar si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? Ese que habla, el Espíritu de adopción que hemos recibido, que lo vamos a leer aquí. Entonces, eso fue otro paréntesis de los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Como dije anteriormente, una ley me libró de otra ley. La ley del Espíritu me libró de la ley de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, como yo dije, la adopción fue la que nos calificó. Porque nosotros cumplir eso era imposible. En la etapa de la ley nosotros no podíamos cumplirla. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ahí cualquiera pudiera decir, ve, se cumplió en los que andan conforme al Espíritu. No, al revés, se cumplió en aquellos que estábamos perdidos y por causa de que se cumplió, entonces ahora andamos conforme al Espíritu. No sé si me doy a entender, eso puede ser complicado. Para mí es un poco complicado de transmitir, pero es así, el Señor sabe. Sigo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El que no esté en Cristo, aunque quiera hacer la cosa bien, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es imposible. Entonces, por eso digo, lo que era imposible para la ley, Cristo lo logró haciéndonos aptos a nosotros. Si seguimos en la otra naturaleza, aunque yo quiera sujetarme a la ley de Dios, no puedo. Eso suena fuerte, pero es así. Incluso yo he oído gente que dice, yo quisiera tener la fe que fulano tiene, o yo quisiera obedecer como lo hace fulano, pero no puede. ¿Por qué? Porque los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios. Eso es una ley. Ni tampoco pueden, aunque quieran. Entonces, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, hay que ver. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9, más ustedes, vosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué dice ahí? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿cuál es ese Espíritu de Cristo? Lo vamos a ver. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, ¿qué? El espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, repito, nosotros no podemos clamar Abba Padre por nuestra propia cuenta. Es por ese espíritu de adopción. Ese espíritu es el que nos califica a nosotros para clamar Abba Padre. El espíritu que nos hace obedecer es ese.
Porque dice la palabra que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. El Espíritu de adopción es el que nos hace a nosotros someternos a la ley de Dios, porque los designios de la carne no se sujetan ni tampoco pueden. El Espíritu de adopción es el que nos hace a nosotros crecer en madurez, porque de otra forma no podemos. Vamos a seguir leyendo. Entonces, me voy a volar un poquito, ahí mismo Romanos 8, y me voy al verso 26. Porque ya yo veo que el tiempo y yo no somos tan amigos. Y de igual manera, verso 26, el Espíritu nos ayuda. ¿Cuál Espíritu? Ese que recibimos, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Entonces, voy a hacer otra pausa ahí. Ahí vemos que es el Espíritu el que intercede por nosotros. Repito, sin ese Espíritu, por más que oremos y por más que hagamos, la oración no llega ni al techo. Por más que ayunemos y por más silicio que uno quiera hacer y todos los sacrificios y todas las cosas, puedo matar 5 bueyes y rociar toda la sangre y hacer de todo, y sin ese Espíritu es el que intercede por nosotros, el que nos hace hacerle las peticiones correctas al Señor, porque si me dejan a mí orar en mi carne, voy a orar por cosas inadecuadas. El Espíritu es el que nos califica, el que nos capacita y el que nos da el crecimiento, el que nos hace obedecer. Estoy repitiendo mucho, porque vemos que si no se da eso de la adopción, yo no tengo ninguna capacidad de andar en el Espíritu como me manda la palabra. Pero no se queda ahí en que fui adoptado y en que Él me calificó. Eso es bueno saberlo, que Él es quien me califica. Pero no es bueno que yo me quede en esa posición de que Él me califica y de que yo no quiera seguir avanzando, porque sí hay una parte donde me toca una responsabilidad, que eso no significa que Él me va, como dije el otro día, una palabra que me inventé, o no sé si existe, que Él no me va a desadoptar. Pero, como la palabra me manda a yo crecer, y dice que se me dio las herramientas que la leímos, hizo sobreabundar en nosotros toda sabiduría y toda inteligencia, es para algo, para que lo usemos, y dice creciendo en el conocimiento pleno de Cristo. Entonces voy a leer otro verso. Son muchos versos, mejor que hable la palabra y yo no. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención mía. No. Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Las oraciones de nosotros tienen que ser en el Espíritu. Si se hace basado en los datos que yo sé, si se hace basado en los deseos propios de mi corazón, y si se hace basado en cualquier otra cosa que no sea por el Espíritu, entonces el Espíritu es el que me capacita para yo poder hacer las cosas. Usted oye que salen palabras de mi boca, la oye con mi voz, pero hay que discernir si es del Espíritu que están saliendo o si es de la carnalidad mía. Ponemos a alguien a orar, me ponen a orar a mí, y usted tiene que discernir si es el Espíritu que está clamando o si soy yo que estoy manipulando la situación, por decirlo así. Entonces eso es muy importante. El Espíritu de adopción es el que nos califica, es el que nos capacita. Seguimos, Ezequiel 36. Ya vemos que mientras estábamos perdidos, no podíamos hacer nada y fue Él que lo hizo. Dice Ezequiel 36, 25 al 27, esparciré sobre vosotros agua limpia. Aquí nosotros hemos aprendido lo que significa el agua, la palabra. O sea, en muchas citas de las mismas escrituras se refiere
al agua como la palabra. Y hemos entendido ya que tiene que ver con eso. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Yo me la voy a esparcir sobre mí. No, Él. Esparciré sobre vosotros agua limpia y serán limpiados ustedes de todas sus inmundicias. Pero es por el agua que Él esparce sobre mí, sobre ti. No por la que nosotros podamos limpiarnos. Eso no quita que nosotros anhelemos pues vivir en santidad, pero que sepamos que es por medio de ese espíritu de adopción que nosotros tenemos. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso se le estaba hablando al pueblo de Israel, que eran unos rebeldes contumaces, idólatras, pero eso es para ellos. Nosotros no tenemos ningún ídolo. No, nosotros no. Ni el dinero es un ídolo para nosotros, no. Ni la pareja es un ídolo para nosotros, ni el auto, ni el bienestar, ni esto es un ídolo para nosotros. No, eso era para el pueblo de Israel. Nosotros no, nada que ver. Claro, que se note mi sarcasmo. Señores, el Señor siempre ha tenido la intención de limpiarnos de todos los ídolos. Y antes los ídolos estaban en los templos, pero ahora este templo, que somos nosotros, lamentablemente está muy lleno de ídolos. Y hemos idolatrado tantas cosas por encima del Señor que tenemos que revisar. Yo soy el primero que tiene que revisarlo. Porque hay que ver si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice, os daré un corazón nuevo. Pero aquí está el alivio que tenemos. ¡Wow! ¡Qué alivio! Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso se escribió hace muchísimo, antes de que se escribiera la carta a los romanos que le escribió Pablo, antes de que se escribiera la de Colosenses que leímos y la de Efesios que también le escribió Pablo, que habla del espíritu de adopción que recibimos. Entonces desde ahí, desde esa época se estaba hablando de que se iba a poner un espíritu nuevo en nosotros, lo que ahí no sabíamos el nombre quizá del Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de adopción, el Espíritu de su Hijo, como la palabra lo menciona de muchas formas. Y dice aquí, verso 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, ¿quién lo hará? Él. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. O sea, ese es el alivio que yo tengo. Yo, perdonen la informalidad del ejemplo, yo cuando leo eso, yo me siento que estoy en una limusina, atrás sentado, con un aire acondicionado bien bueno, con los pies así levantados, cómodo, informal así, en mi propia casa, como decirlo así, pero me siento en una limusina con un chofer que está manejando y que yo sé que otro es que está guiando el destino por el cual, porque ahí dice que es Él que me va a hacer obedecer, Él que va a poner el Espíritu dentro de mí para que yo pueda obedecerle, porque sujeto a la carne es imposible. No puedo someterme a Dios, ni quiero ni puedo si lo hago en la carne. Entonces, el hecho de yo ser adoptado como hijo y recibir ese espíritu de adopción, ese es el espíritu que me va a hacer a mí poder andar. Él hará que yo ande en sus estatutos. Y aunque se me demanda a mí que obedezca, y yo mismo puedo demandar de mí que obedezca,
yo descanso y claro que colaboro de mi parte, pero descanso porque sé que es una obra que no la puedo generar yo en mi propia fuerza. Y ahí eso es una línea muy finita en yo querer obedecer, aún con buenas intenciones de agradar a Dios. Por eso lo que nosotros llamamos hoy religioso, es un religioso, es un fariseo que vemos en la Biblia, todo. Muchas veces con intenciones de obedecer, pero humanas, intenciones humanas. Y en nuestra humanidad está, como dice la palabra, el que mucho habla, hay error ahí, hay pecado. En el mucho hacer hay pecado. Entonces, eso, todo eso que yo me fui por allá, tal verso, y esto es para llegar a este, que es el que me trae a mí ese alivio de yo saber que por causa de él que yo puedo obedecer. Por eso que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque cuando dice aquí, yo pondré mi espíritu y haré que caminen en mis estatutos y haré que obedezcan, entonces es un testimonio de que es el Espíritu que está en nosotros, que nos hace obedecer, que pone el querer en nosotros, así como el hacer. La gente lo dice, y pone el querer como el hacer, pero si pone el querer y dice que pone el hacer también, eso está diciendo, pone el querer y también pone el hacer. Cuando dice así como el hacer, es que también pone el hacer. Cuando nosotros obedecemos, no es nosotros que obedecemos. Suena raro, pero cuando nosotros obedecemos, no es nosotros que obedecemos. Y cuando nosotros desobedecemos, sí somos nosotros que desobedecemos. En cierta manera, porque la palabra dice que nosotros estamos obedeciendo o al Espíritu o a la carne. Dice que andábamos en otro tiempo haciendo la voluntad de la carne. Quizás yo lo quiero hacer bien, pero termino haciendo la voluntad de la carne. Como Pablo decía, yo quiero hacer el bien, en mí era hacer el bien, pero el bien que quiero hacer no lo hago. Señor, eso es como complicado, eso es complejo, eso es profundo. Lo estamos diciendo simple aquí, pero en realidad eso es profundo. Pero en vez de yo matarme tratando de entender esas profundidades, que ojalá algún día pueda, pero mientras no la entienda, yo quiero descansar en que Él pone su espíritu dentro de mí. Me sacó del reino de las tinieblas, de la potestad, como decía ahorita, que vimos, del derecho que la tiniebla tenía sobre mí y sobre usted. Nos sacó de la potestad de las tinieblas, ahí nos trasladó a la luz. Entonces, si dice un salmo, en tu luz veremos la luz, como decía, si no está Él, por más luz que yo tenga, ¿cómo yo voy a ver la luz? Si la luz que yo puedo tener puede ser tiniebla, dice la palabra, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si mi ojo está mal, mi visión puede estar mal, y todo lo que yo mire, que yo crea que es luz, puede ser tiniebla. Entonces, yo simplemente quería llegar a este verso, a esta conclusión, para que nosotros ahí armemos el rompecabezas con todos los versos que vimos, podamos quizá reescucharlo detenidamente y nosotros poder entonces pedirle al Padre que nos examine a la luz de la palabra. Yo sé que el Espíritu da testimonio de que somos hijos. Nosotros a veces entendemos que es cuando las cosas van bien, como me está saliendo todo bien, estoy caminando en la voluntad de Dios. Cuando las cosas van mal también usted puede estar caminando en la voluntad de Dios. Cuando no me gusta el panorama, yo puedo estar caminando en la voluntad de Dios. Cuando soy azotado, reprendido y disciplinado, eso significa que, o sea, el Espíritu da testimonio de que yo soy hijo. Pues tiene que dármelo ahí también. Si no hay reprensión, es posible que yo no sea hijo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, nosotros a veces tenemos
la osadía de nosotros atribuirnos el bien que hacemos respecto al Señor y respecto a todo. Pueden ir compartiendo los alimentos del pan y vino también, porque ya estamos concluyendo. Nosotros podemos atribuirnos o querer atribuirnos el bien que nosotros hacemos, ignorando que toda buena dádiva viene de Dios, proviene de lo alto, no proviene de nosotros. Nosotros, donde sí nos encontrábamos, era en oscuridad total, en perversión, en tinieblas, en desobediencia, en rebelión o en rebeldía, olvidándonos de todo, olvidados de Dios, ajeno, como dice la palabra, de la vida de Dios. Y el Señor, por su misericordia, nos adoptó, no por nada bueno que ninguno de nosotros hayamos hecho. Ese es el énfasis que quiero hacer. No por nada bueno que nosotros hayamos hecho, sino porque Él quiso, como leímos, por el puro afecto de su beneplácito, quiso que fuera así, y si nos adoptó, y hoy nosotros estamos aquí, fue por algo. Él nos adoptó y dice que nos predestinó para que nosotros seamos puros y sin mancha delante de Él, que seamos santos, y es por algo. Vimos que decía, creciendo en toda sabiduría, en toda inteligencia. Entonces vamos a procurar nosotros que el Espíritu que mora dentro de nosotros nos siga impulsando a nosotros crecer. ¿Quién es que da el crecimiento? Es Dios. Pero yo quiero tener la disposición, o sea, de alinear mi humanidad con el Espíritu que mora dentro de mí. Si es que el Espíritu mora dentro de mí. Yo lo repito mucho porque eso se oye simple, pero es demasiado fuerte. Yo puedo tratar de obedecer con mi voluntad. Y el Espíritu que va a dar testimonio, si de verdad yo fui adoptado o no. Eso no significa que no voy a fallar. Mira, lo falló y después de que dijo, pues el Espíritu no. No es eso. Porque como dije anteriormente, el justo cae 7 veces. Y esas 7 veces no son literales. Y Él nos levanta. Por más que uno intente, por torpe, señores, que fuéramos, no pereceremos. O la Biblia se equivoca, que no es así, o somos nosotros, que sí es así. El que inició la buena obra, será fiel en completarla. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? No dice que es el autor y consumador. ¿Alguien sabe lo que es el consumador? El que la termina. Entonces, yo creo que un determinante de que nosotros hemos sido adoptados es el deseo y la voluntad que Él pone el querer y la voluntad y el hacer y el cumplirlo también, de nosotros someternos a su palabra y de obedecer. El salmista decía, los chicos pueden ir subiendo para que estemos compartiendo el pan y vino. El salmista decía, aún mi carne te anhela. Y eso nosotros vemos que la carne, dice la palabra que la carne se opone. O sea, entonces, ¿a qué posición pudo llegar Él? Que aún la carne de Él, aún su humanidad, estaba anhelando someterse y obedecer al Señor. Yo quiero leer de nuevo esos versos. Lo último que leí, Ezequiel 36, porque por lo menos a mí me impactan mucho. Señores, saber que el nuevo pacto se trata de eso.
se hablaba de la ley. Mientras estábamos en la ley era imposible. Y ahora él habla de un pacto que en Hebreos se menciona, se cita esta misma porción de Ezequiel, en Hebreos 8 me parece, o 9, y está citando esto mismo. Y ahora uno puede comprender cuando dice, pondré espíritu dentro de ellos. ¿Cuál espíritu? Ya yo sé cuál espíritu fue que puso. Por eso dice que es bueno que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué fue lo que nos concedió? Su espíritu, para nosotros poder obedecer, para nosotros poder andar en sus estatutos. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ya yo mencioné todos los ídolos que tenemos. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Wow, eso me da un alivio. Yo no lo puedo expresar, pero eso me da un alivio, señores, de que Él vio que yo no daba para eso. Y yo me acuerdo cuando era niño, que ponían a dos líderes de equipo a escoger su grupo, a jugar béisbol, a jugar cualquier deporte. Y obviamente él escogía lo que entendían que eran los mejores. Y el Señor nos escogió a nosotros. Siendo malos, no fue bueno, no fue siendo bueno. O sea, nos escogió siendo lo malo del equipo. Y Él mismo como que se instala dentro de nosotros y nos hace jugar bien el juego. Y nos hace ganar la partida, Somos más que vencedores en Él. No simplemente nos limitamos a vencedores, pero es por causa de ese espíritu, más que vencedores. Entonces, en cuanto a las responsabilidades que nos toca, quiero iniciar esta parte del pan y vino para que nosotros meditemos en esta porción que está en 2 de Pedro 1, del 3 al 9. Dice, como le dije al principio, se nos han dado todas las herramientas ya. El Espíritu, obviamente, nos capacita y nos capacita entregándonos todas las herramientas y la completa. Por eso dije, si es el autor y el consumador el que la termina, no fue que él la comenzó y me adoptó y me dejó ahí. Él me adopta y me sigue dando el crecimiento hasta el tiempo señalado por el Padre para yo recibir mi herencia. Dice el verso 3, 2 de Pedro 1, verso 3, como todas las cosas, algunas cosas, no, todas, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, no por mi voluntad ni por la suya, sino por la de Él, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiere decir que Él quiere que yo siga creciendo en el conocimiento de su gloria. Y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Al principio leímos que nosotros se nos hizo aptos para ser participantes de la herencia. Pero si fuera así, ya fui apto y ya recibo herencia. No, aquí dice que se nos dieron grandiosas promesas para eso, para que yo pueda ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia, o sea, se lo dejo al Espíritu, ya Él me adoptó. No, yo descanso en que por causa de Él, pero pongo diligencia.
poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, como le dije. Él ni nos hizo brutos ni nos quiere brutos. Conocimiento, déjame ponerlo, no nos quiere ignorantes. Perdón, ahora suena mejor. Voy a leer desde el verso 6. Añadid a la fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Usted cree que sabe mucho, como quiera, sujétese. Dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Si no hay relación fraternal entre los hermanos, hay problema. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, aquí vemos que sin yo hacer nada, se me purificaron todos los pecados. Pero me mandan a seguir añadiendo. Repito, nos dieron todas las herramientas. Lo primero que dice ese verso fue que todas las cosas relacionadas a la vida y a la piedad, ¿qué pasó? Nos fueron dadas. Eso es lo que dice. Eso es, me entregaron un paquete, un saco, un combo, lleno de todo eso, virtud, afecto fraternal, dominio propio, paciencia, me fue entregada ahí. Eso es lo que dice. Todas las cosas nos han sido dadas, ¿sí o no? Y me dice ahora que yo tengo que añadirla. Cada uno se nos dio el paquete. ¿Qué yo hago? Cada uno de nosotros, que sacamos ese saco y digo, paciencia, no, espérate. Afecto fraternal, llevarme bien con la gente, con los hermanos, tolerar al hermano, perdón, no. Amor, ay Dios mío. O sea, ahí se nos manda que nosotros hagamos uso de todas las herramientas que se nos dio. Pero aún sin yo hacerlo eso, sin yo usar esas herramientas, dice que mis pecados me fueron purificados. Quiere decir que no fue por mi causa, no fue por lo bueno que yo fui, que se me purificaron los pecados. Pero aún se me hizo, digamos que ese favor de la purificación de los pecados, no me manda que yo no me olvide de ellos, porque el que no tiene esas cosas es ciego, dice la palabra, tiene la vista muy corta, habiendo olvidado del favor que el Señor nos hizo, del bien que Él nos hizo. Entonces, yo entiendo que es suficiente con ese mandato que se nos da. Si se nos dio todo para que seamos participantes de la naturaleza divina, hagamos uso de eso. No nos calificó por hacer nada, se nos purificaron todos los pecados, pero después de hacer eso, entonces añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si tenemos esta cosa, no vamos a estar ociosos ni sin frutos, vamos a dar fruto. Entonces fuimos adoptados para algo. Yo creo que con eso es suficiente y fácil de comprender. Esa adopción nos ha calificado y nos ha capacitado. Para ya la parte que queda es la de nosotros. Vamos a estar comiendo y bebiendo, luego vamos a hacer una oración. Podemos comer y tomar.
Voy a orar y luego cantamos todos juntos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu darnos tu espíritu, colocarnos dentro de nosotros, Señor, y sacarnos de esa potestad donde nos encontrábamos, de las tinieblas, Señor. Y por causa del espíritu que tú has depositado en nosotros, Señor, nosotros poder vencer con la tentación, nosotros poder vencer con la autoridad de la carne sobre nuestras vidas, Señor. Te agradecemos porque tú nos has capacitado, Padre, y nos sigue capacitando para seguir creciendo en el entendimiento, en el conocimiento de tu voluntad, Padre, en el conocimiento de tu propósito, Señor, y en el crecimiento de la vida en el Espíritu, Padre. Permite que sigamos andando en el Espíritu y que el Espíritu pueda dar testimonio a nuestro espíritu, Señor, de que hemos sido adoptados por ti y de que somos tus hijos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Vamos a estar todos cantando aquí, alabando a nuestro Padre y dándole gracias al Señor por su obra en nosotros. Amén. En la cruz me diste vida eterna por amor. Pagaste con tu vida mi valor. Maravillosa sangre del Salvador. Ahora al fin puedo decir que pertenezco a ti. Me adoptaste para recibir tu eternidad aquí dentro de mí. Clamamos Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, te llama mi corazón. Clamamos Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, te llama mi corazón. Ahora al fin puedo decir que pertenezco a ti.